Estamos en Playa Babilonia, seguimos con la problemática de los chalés. Hoy me encuentro con Manuel, que es experto en riesgos naturales y también del litoral, y es el geógrafo de confianza de Guardamar. Manuel, buenas tardes. Muy buenas tardes, Miriam. ¿De qué nos vas a hablar hoy? ¿Dónde estamos? Pues estamos en la playa de la Babilonia, una de las playas más problemáticas, podríamos decir, a nivel nacional, debido sobre todo a la regulación que actualmente está sobre estas playas. Nos encontramos en un punto pues bastante diferenciado, ¿no? Pues porque aquí entra en juego diferentes administraciones. Por una parte estaría la que gobierna o la que está liderando la parte de las costas, que es el Estado, y mientras tanto hacia el interior entraría en competencia la comunidad autónoma, ¿no? En este caso, hacia el interior lo que está actualmente gobernando, por así decirlo, es el Patibel, que es un plan que se creó por parte de la Comunidad Valenciana para defender la infraestructura verde del litoral, pero como les decía, bueno, pues la gran parte de que estemos aquí es la ley de costas, ¿no? La que está actualmente regulando todo lo que está sucediendo en esta playa, y no solo aquí en Guardamar, sino en diferentes puntos de todo nuestro país, porque como les decía, esto es a nivel nacional. Bueno, tenemos que remontarnos un poquito al principio, porque como la ley de costas es a nivel nacional, la primera ley que se creó en España para regular la costa a nivel conjunto, a nivel estatal, fue en el año 1866. Esa ley se llamó la Ley de las Aguas, y lo que venía a decirnos en aquel momento, estamos hablando de 1866, es que, bueno, pues comenzaba a darse un uso público tanto del mar como del litoral, pero además también se permitía la construcción a unos 20 metros de lo que por aquel entonces era la línea de playa. Recalco que estamos en el año 1866, todavía no se tiene en conciencia todo lo que está sucediendo en la actualidad, que se empieza a regular la construcción en el litoral y también el uso público de la playa. Bueno, sucesivamente se fueron remodelando, haciendo algunas otras obras en cuanto a las leyes, y realmente la más importante, que es la que actualmente está en vigencia, es la Ley de Costas, que se firmó en el año 1988. Bueno, esa ley, lo que nos venía a decir por aquel momento, 1988, era la defensa del litoral. Es decir, defender el litoral, pero ya en aquel momento las construcciones claramente se habían dado, no solo aquí en Guardamar, sino en prácticamente toda España. Estamos en un momento donde el boom urbanístico, además del boom turístico, había consolidado más de 2/3 partes del litoral en toda España. Se supone que prácticamente ya no quedaba zona virgen, zona litoral sin construir. Bueno, pues esta ley, la Ley de Costas del año 88, lo que pretendía era la conservación del litoral, la protección, y además en aquellas zonas donde las construcciones ya no estaban hechas y que entraron en juego lo que por aquel entonces se empezó a denominar como dominio público marítimo terrestre, es decir, suelo público, pero que en ese momento ya estaba construido porque anteriormente sí se permitía, esas casas, por así decirlo, repito que no solo es un caso aislado del de Guardamar, también entraron en una concesión. La concesión era como el Estado les dejó ese suelo, sabiendo que es un suelo público, y esa concesión se alargaría hasta 30 años. Estamos en el año 1988 aproximadamente, y esos 30 años nos llevarían hasta el año 2018. Bueno, pues 5 antes de que sucediera eso, en el 2013, se crea una remodelación de la Ley de Costas. Es entonces, en el 2013, cuando tan solo quedan 5 años para que estas concesiones se acaben, cuando el gobierno decide remodelar la ley. ¿Y qué es lo que pretende esta ley? Bueno, pues se presentó a la ciudadanía como un poquito contradictoria, porque además de lo que nos decía es que ya se había urbanizado prácticamente todo, ya había estallado la burbuja inmobiliaria, se había construido y economizado el litoral, era ver quién tenía, quién podía tener la casa más cerca del mar, las mejores vistas, y sacarle rentabilidad económica a un recurso natural como es el litoral. En ese momento, lo que dice la ley de costas, pero remodelada, es vamos a proteger todavía más el litoral, porque realmente en el 2013 ya estamos viendo algunos deterioros y degradaciones. Estas playas ya tenían una situación bastante similar, no era como la encontramos ahora, pero realmente ya estaba en una situación de degradación. Llega ese momento, hacen esa ley, y lo que, bueno, pues lo que firman es que se pueden ampliar las concesiones. Una concesión más de 75 años. Si calculamos, bueno, 2013, que es donde se firma, más 75 años más, nos llevaría que la concesión es hasta el 2088, justo 100 años
antes o después de que se firmara esa primera ley de costas. Está claro que en el año 1988, cuando se firmó la ley de costas, no iba a tener la misma situación. Por aquel entonces, claramente no se veía lo que iba a suceder. La playa poquito a poco iba retrocediendo, pero no se imaginaba que en el año 2012-13 ya empezaran a retroceder tanto las playas. Por tanto, se presentó a la ciudadanía como una ley un poquito rara, porque pretendía priorizar la naturaleza, pero también lo que hacía era ampliar la concesión de casas que en ese momento ya estaban en una situación bastante crítica. Fíjense, para que se hagan una idea, cito textualmente, el artículo 13 de esta ley lo que reconocía era lo siguiente: las concesiones pueden ser eliminadas por medio de una declaración de situación de riesgo grave y riesgo de inundación en los próximos 5 años, es decir, en ese periodo entre 2013 y 2018, bajo unos criterios científico-técnicos. Por tanto, pues eso, como le decía, se presentó a la ciudadanía como vamos a proteger el litoral porque realmente en ese momento lo necesita, pero a la vez, en ese momento en el que claramente los gobiernos van variando a lo largo de los años, pues también se protegían esas casas que ya en ese momento tenían una situación, como dice el artículo, de degradación, porque ya en Guardamar en 2013 ya se habían producido alguna que otra demolición. Ya hemos conocido los factores y las leyes por los que la playa y el retroceso están haciendo que los chalés estén en este estado y la playa también. Y ahora estamos en un punto muy clave, ya que los vecinos en algún momento pusieron unas rocas que afectan a la playa, pero de manera positiva o negativa, Manuel. Bueno, pues depende de para quien lo veas. Si estamos hablando por la protección de los chalés, claramente a mayor, vamos a decir, escolleras, por así decirlo, las protege y a la vista está que todavía hay casas que se mantienen a día de hoy, podríamos decir, medio intactas, porque hay algunas que están remodeladas, pero para la naturaleza, que es por el tema en el que estamos también hablando hoy, esto no es nada bueno. De hecho, parte de que las playas estén como están hoy en esta zona tiene la culpa, podemos decir, esta muralla o este muro que se construyó y también se ha puesto después para evitar que se caigan. Porque si hablamos de una manera natural, la playa, como ya hemos visto anteriormente, cuando llega a la costa, es decir, cuando llega a la orilla, lo que hace de manera natural es romper, subir la orilla y descender. En esa subida lo que hace la playa de manera natural es aportar sedimentos, aportar arena y también a la hora que baja se lleva, pero aporta más de la que se lleva. En este caso, en el que estamos nosotros aquí, lo que estamos viendo es que no hay nada de arena, de orilla, por así decirlo, entonces no tiene su forma natural, no tiene su deriva. Es decir, la ola en este caso, cuando llega, impacta contra, en este caso, las piedras o los sacos de hormigón que se pusieron en su momento para proteger, rompe y no deja arena, todo lo contrario, lo que hace es llevársela, y por tanto ese es uno de los factores, sobre todo más importantes, por los cuales la playa se encuentra en el estado en el que se encuentra, sin arena prácticamente, el aumento del nivel del mar cada vez es más considerable, y además se suman que lo que tenemos aquí es una infraestructura inmóvil, es decir, permanente, y que por tanto aumente el nivel del mar, es el factor principal, pero además lo que está haciendo esto es no dejar o no está haciendo que la playa interactúe de su manera natural, porque la playa de Guardamar en otros puntos se caracteriza por ser una playa natural, donde, como por ejemplo vemos aquí, está interactuando, aunque tengamos menos playa, lo que viene siendo la playa, el mar con las dunas, una manera natural en la que la playa ella sola se regenera, porque nunca se nos debe de olvidar que estamos hablando de una zona natural. Hemos visto también, Manuel, que las rocas afectan mucho al estado de la playa de los chalés, pero ¿cómo afecta también esta supuestamente montaña de arena que tenemos a nuestra izquierda? Bueno, pues estamos ahora mismo en la playa dels Vivers, esta es la que está más cerca del puerto, y bueno, en el año 95 se comienza a construir el puerto deportivo Marina de las Dunas, y con lo que extraen de esa tierra, de ese agujero, porque claramente hace un agujero para que entren los barcos, pues finalmente pasan algunos controles y deciden ponerlos aquí. Lo que pasa es que realmente la intención que tenían era crear un cordón dunar, como el de las propias dunas de Guardamar,
pero luego con el tiempo está claro que no es el mismo material. Estamos nosotros pisando arena y eso es un material limoso. Los limos, por así decirlo, es como si fuera más compacto, más tipo de arcilla, y por tanto, pues lo que hace, aunque la intención era buena de crear un nuevo cordón litoral con mayor protección, se pasaron quizás en cuanto a altura, porque en algunos sitios es de 8 o 9 metros, es demasiado alto. ¿Cuántos metros podríamos estar hablando? Esta zona es la más alta, puede estar entre los 6, 7, incluso 8 metros en algunos puntos, dependiendo también de la zona en la que se mida. Esto lo que ha hecho ha sido pues, más o menos muy similar a lo que pasa con los chalés. En tiempos de temporales sucede lo mismo. Esto es un cordón que no es natural y que por tanto no tiene la misma interacción. Es decir, cuando las olas rompen contra ese monte, hay que decir que esto también se ha retranqueado, ha retrocedido con los temporales en algunos sitios hasta 30 metros, es decir, nosotros hace con unos 10 años no estaríamos andando por aquí, esto estaría cubierto completamente por estos limos. También ha retrocedido y entonces hace la misma función que los chalés o que las rocas. Rompe y como no es arena, pues retrocede más y por tanto las playas van degradándose. Esta playa realmente más hacia el norte sí que es completamente natural. Podríamos decir que es de las más afectadas porque justo en esta zona en la que nos encontramos nosotros, el retroceso desde el año 1946 en algunos sitios es de más de 100 metros. Es decir, la arena, comparado con la actualidad, estaba 100 metros más hacia allá y por tanto es una de las playas que más ha perdido. No solo ha perdido en la arena, sino también ha perdido en este montón de limos que se puso en aquí cuando se construyó el puerto. Esto, la diferencia que hay con otros sitios es que al final es tierra, no es arena, pero es algo similar y que por tanto los temporales lo pueden romper y por tanto dejar esta playa. Y la pregunta que yo me hago, que a lo mejor se hacen también los espectadores, es ¿por qué aquí hay mucha más línea de playa que en la zona de los chalés? Bueno, pues porque esto al fin y al cabo es un material que viene de la tierra porque se trajo del Saladar, que era donde se ha construido el puerto. Es una zona natural y finalmente el mar, como tiene mucha fuerza, lo rompe y desaparece. Eso se deshace, aquello no, claramente, porque eso es una construcción que por mucho oleaje que lo rompa, realmente va a estar, porque es ladrillo, es construcción. Estamos hablando también de algo temporal, o sea, si ahora los chalés están en ese estado, es que en algún momento también lo estará. Esto ya ha perdido muchos metros. Ahora mismo en esta zona se habrán perdido en torno a unos 20-30 metros de lo que anteriormente en su origen era construido. Sí. Estamos ahora en uno de los paisajes más bonitos de Guardamar, es el Espigón, más conocido como el Faro. Se conoce como el problemático de que los chalés están así, pero Manuel, ¿realmente este es el problema? Sí, pero no. Realmente hay muchos más factores. Esto todo el mundo tiene que saber que es el final de un río, el río Segura, el más antropizado de toda Europa. ¿Eso qué significa? El hombre lo ha cambiado por completo. Y entonces eso tiene como resultado muchas cosas, como lo que está sucediendo aquí. Pero no es el principal problema, porque este espigón no es el causante de que en otras playas de otros pueblos también estén en la misma situación que nosotros. Bueno, también, a lo mejor lo vas a destacar luego, pero este es el espigón principal, que es donde está justo el faro, pero también tenemos otros dos espigones que son diques mucho más pequeños que se construyeron mucho antes, también para hacer ese retroceso del mar. Sí, eso lo vamos a ver a continuación y también hablaremos pues, de cuáles han sido los factores que realmente han hecho que actualmente las playas de Guardamar estén como están. Bueno, pues como decíamos anteriormente, estamos en la desembocadura del río Segura. El río, como le decía, es el más antropizado de toda Europa y esto, bueno, pues ha supuesto diferentes cosas en las últimas décadas. Nos tenemos que remontar hasta el año 1987, cuando hay una gran riada. Se inunda gran parte de la vega media y baja del Segura. Es entonces cuando el Ministerio decide, bueno, crear un plan de actuación frente a grandes avenidas de agua y es cuando cambia completamente el río Segura actualmente como lo conocemos. Entre esas actuaciones, pues comenzaron a la construcción de diferentes embalses y presas. Por una parte era para claramente abastecer de agua a los municipios en el momento en el que no necesitaran, también para fortalecer esa agricultura tanto en la Vega Media como en la Baja del Segura, pero es que además
La principal actuación por la que se realizaron era para, en grandes avenidas, en grandes precipitaciones donde nos encontramos nosotros, que no llueve de manera regular, sino más bien en muy poquito tiempo, mucha precipitación, proteger a los ciudadanos de las grandes avenidas. Por una parte, se crean esos embalses y eso lo que también hace es que, como es una presa, realmente retiene el sedimento. Luego también uno de los principales factores y uno de los causantes por los cuales las playas de Guardamar son las que se nutren de las arenas es que no tenemos sedimentación. Es decir, aparte de que hemos creado embalses para protegernos a nosotros mismos, lo que también hemos hecho es que esos sedimentos no vayan descendiendo en el curso del Segura. Además, este plan lo que hizo fue, pues claramente, cambiar completamente el cauce. Desde Murcia hasta aquí en Guardamar es nuevo, es diferente al original. Se eliminaron meandros y además en muchas partes está encauzado. Por ejemplo, en Murcia, en Orihuela, en Rojales son tres puntos donde el Segura pasa completamente por el centro de las localidades dentro de una caja de hormigón. Aquí en Guardamar es una situación muy similar. Estamos en la desembocadura, pero río arriba también la situación es bastante similar con estos pedraplenes. Realmente no tenemos sedimentos, no tenemos ese aporte de arenas que es los que nuestras playas se nutren y por tanto ese descenso de la sedimentación únicamente se ve reducido en los momentos cuando el Segura realmente trae agua, que es muy poquitas veces al año. ¿Qué pasa cuando esas veces que el Segura trae agua llegan hasta aquí, hasta la desembocadura? Nos preguntaba Miriam anteriormente si la desembocadura, o más bien este espigón, es el culpable de que las playas de la Babilonia y la de Desvivers y otras muchas de Guardamar estén en retroceso. Realmente sí, con un pequeño matiz, no el 100%. Y es que, si se dan cuenta, esta es la desembocadura actual. Más hacia el norte tenemos la desembocadura original del río Segura. Son dos espigones de unas dimensiones de aproximadamente entre 50 y 150 metros, que es el más hacia el norte. Y esa era la desembocadura original. Cuando se crea este plan, el plan de avenidas de precipitación, bueno, pues lo que hacen es crear este espigón en el que nos encontramos actualmente. Son de unas dimensiones demasiado importantes, sale al mar a más de 500 metros, medio kilómetro, y por tanto lo que hace es interviene en la deriva litoral. Además, fíjense, esta desembocadura está orientada hacia Santa Pola, está orientada hacia el norte y por tanto entra en choque y funciona como embudo en los momentos cuando las playas o las derivas del litoral nos traen arena. Esto que les he comentado ahora, la deriva litoral, es la situación por la cual las playas de Guardamar se encuentran también en el estado. En el conjunto de la Comunidad Valenciana, de norte a sur, la deriva que tienen las playas, la deriva que tiene el mar, es de norte a sur, que en este caso en Guardamar sería desde Santa Pola hacia Torrevieja, pasando por Guardamar. ¿Qué es lo que está realmente haciendo la arena? En ese transcurso que va desde el norte hacia el sur, cuando las corrientes traen la arena hasta esta zona, se ven con toda esta infraestructura dentro del mar. Más de 500 metros que tienen que saltar, pero además funciona como embudo. Es decir, parece que le esté abriendo los brazos el Segura al mar. Realmente lo que está haciendo es retención de sedimentos aquí dentro. No es nada raro ver varias veces al año máquinas sobre el río dragando la arena que realmente se ha quedado ahí dentro, que no ha conseguido salir al mar y que además la poca que ha salido tampoco ha llegado a poder sobrepasar y nutrir las playas del sur del municipio. Bien, si hablásemos de que realmente estas playas o esta arena gira en contra al resto de algunos espigones de la Comunidad Valenciana, podríamos decir que aunque las playas del sur del municipio están en retroceso, las del norte también, pero realmente esto no sucede, por lo que les explicaba anteriormente. Las playas, el río no trae sedimentos, no trae arena, que es el principal aporte sedimentario que tienen estas playas, y aquellas playas que, aunque la gente piense que están ganando, han perdido en torno a 50 y 70 metros, sobre todo estas playas que tenemos más cerca, la de Sosals y también la del Rebollo, se encuentran en una situación muy similar, pero a diferencia que no tienen nada arquitectónico, ninguna infraestructura cerca que se lo impida esa regeneración litoral. Es por tanto que, bueno, la respuesta a la pregunta de ¿es el espigón el que realmente tiene la culpa de lo que está pasando en la playa de la Babilonia? En parte sí, pero como os he contado, son muchos los factores, un río más que antropizado, el Segura está construido por la mano del hombre, tenemos muchos embalses, no tenemos ese aporte de sedimentación y además, conforme también ha dicho el Ministerio de Transición Ecológica,
este proyecto, el de la desembocadura del río Segura, está mal construido y por tanto hace que los sedimentos no lleguen donde realmente tienen que llegar porque están de la manera contraria. Pero esto no significa que las playas del norte de Guardamar estén aumentando en arena. Hemos visto que una problemática es el espigón en su justa medida, pero también nos encontramos, Manuel, con el cambio climático, el sedimento del río, ¿cómo afecta todo esto? Bueno, sobre todo es muy importante también hablar del cambio climático, aunque haya gente que lo quiera negar. Nosotros hace relativamente poco, en el 2019, vivimos una dana que se cebó en la Vega Baja del Segura, aquí, y que nosotros vimos en primera persona qué es realmente lo que sucede, pero el cambio climático lo estamos viviendo en toda España, en todo el mundo, en especial también aquí en nuestra zona, claramente en el litoral. Un aumento del nivel del mar que se traduce en menos playa y además una mayor virulencia con intensidad y además cada vez más repetidos temporales que anteriormente no se vivían. De hecho, sí que es verdad que estos últimos 2 o 3 años no hemos tenido grandes temporales como tal, pero en el periodo que va entre el 2017 hasta el 2021-2022, en Guardamar se vivieron una serie de temporales bastante importantes, dejando pues la situación en la que actualmente están nuestras playas. Que realmente es más para hacer daño que para, pues a lo mejor, aportar ese sedimento que nos hace falta. Eso, el sedimento realmente viene en una semana y no logra, como decía, ese gran porcentaje abarcar todas estas playas. Pero el daño que genera un temporal, como por ejemplo el temporal del 2021, Gloria, en enero del 2021, fue un temporal que nunca antes en Guardamar se había vivido un temporal con tal intensidad que las boyas del estado en Guardamar llegaron a medir hasta 7 metros de altura. Estamos hablando de una auténtica barbaridad, una ola que nunca antes se había medido sobre nuestras costas y que por tanto, aunque solo hemos de una ola, son muchas olas las que no llegan hasta esa altura, pero que realmente son las que están impactando contra nuestra costa, dejándolo como están actualmente. Bueno, ya hemos visto cómo afecta el cambio climático, hemos visto las posibles soluciones por parte de los vecinos con esas rocas que al final hemos visto que pues, no hacen un aporte positivo, sino que es negativo. También hemos visto lo que hicieron en las dunas, en el puerto de las dunas. Pero Manuel, yo te voy a hacer la pregunta del millón. ¿Realmente la solución es lo que va a pasar el 15 de septiembre, que es que van a echar los chalés, o es la reconstrucción del espigón? Bueno, yo quiero que quede claro que la respuesta que te voy a dar a continuación es, en mi opinión, creo que dependiendo del punto de vista que quieras analizarlo, ¿no? Si quieres por la protección del litoral, por la protección de la naturaleza, la solución, una gran solución sería quitar las casas, hablando de manera natural. Si quieres hablarlo de manera antrópica de la sociedad, para los vecinos de la playa, claramente no quieren que tiren sus casas. La solución medioambiental, claramente, que creo que es lo más urgente, es la eliminación de esas casas porque están dejando la playa de Guardamar en el estado en el que se encuentra. También habría que claramente remodelar donde estamos nosotros ahora mismo sentados. Esto es un espigón, ya lo hemos comentado, con muchas dimensiones, demasiado grande y además está abierto al norte, de forma que no debería estar abierto a levante y no favorece a las playas. Pero realmente creo que estamos en una situación muy complicada, porque por mucho que se quiten esas casas y por mucho que se arregle este espigón, realmente el que nos aporta la arena es el río no trae arena. Sedimentos. El río está completamente urbanizado, es imposible que ya el Segura traiga, porque está completamente modificado por la mano del hombre y además tenemos que tener muy en cuenta que estamos en una situación de completo cambio climático. El aumento de temporales, como ya hemos dicho anteriormente, el aumento del nivel del mar. Estamos viviendo esto está grabado en verano, hemos vivido y actualmente estamos viviendo una de las mayores olas de incendio de nuestro país. Se está quemando toda España. Hemos tenido récord de temperatura de 47 grados y creo que todo esto, muy cercano tenemos y en nuestra comunidad lo que pasó en Valencia con la Dana. Todo esto, tú empiezas a sumar y se te va de las manos todos los eventos climatológicos que realmente estamos viviendo que son resultado del cambio climático. Son catástrofes naturales, tenemos que saber y empezar a convivir con ello porque es nuestro futuro. El futuro de las playas de Guardamar no va a estar por la eliminación de las casas y la eliminación de este espigón,
porque nosotros no vamos a poder parar a la naturaleza. Se ha demostrado tanto en esa playa como en aquella, se ha demostrado dentro de esta, se ha demostrado en muchos otros puntos del litoral, del interior, de cualquier punto de España, cualquier punto del mundo, y creo que nosotros ahora mismo con nuestra mano tenemos muy poquita fuerza para pararlo, pero con estas cosas que estamos haciendo y con un futuro un poquito mejor para nuestros hijos y para nuestros nietos, es posible que el mundo vaya mejor. La regresión litoral a día de hoy está garantizada en Guardamar.